Lamento mucho no haber podido exponerles con imágenes esta exposición, pero yo confío en que les interesará y en breve buscaremos la forma de que la tengan ustedes en la página del Centro de Estudios de Historia de México, ¿no? También quiero hacer un reconocimiento muy especial a Carlos Martínez Assad por la iniciativa de este ciclo de conferencias que nos ha ayudado a todos aprender, ¿no? Es decir, siempre que nos proponen un reto nuevo, aprendemos, y cuando nuestro objetivo es transmitirlo a los oyentes a los que no podemos por ahora ver físicamente, pero sabemos que están con nosotros a través pues, de los sistemas virtuales. Yo creo que es una gran oportunidad. Muchas gracias, Carlos, y de manera también muy especial al doctor Manuel Ramos por su entusiasmo, siempre tan entusiasta en recibir iniciativas, organizarnos, reunirnos a los académicos interesados por la historia de México. Así es que muchas gracias, y sin más preámbulos, quiero señalarles que en esta ocasión el reto que me pusieron es hablar del año 1721, específicamente con motivo del bicentenario del año 1521, de la toma de Tenochtitlán. Yo le he puesto un poco, bueno, a mi ponencia, la consolidación de la identidad novohispana, y ya ustedes apreciarán el motivo por el que me voy a reducir a plantear el año 1721 y las celebraciones como una manifestación de la consolidación de la identidad novohispana. Voy a referirme a la celebración en la Ciudad de México el 13 de agosto de 1721, el contexto del bicentenario de la toma de Tenochtitlán en una monarquía mundial, el contexto, que fue el reto también que nos propuso Carlos y que aceptó también el doctor Ramos. Es decir, ubicar estas grandes celebraciones en el contexto mundial. Y voy a hacerlo, es decir, no, nos llevaría una enorme conferencia solo ver las condiciones europeas, pero yo solo haré algunas menciones que son significativas y que fueron significativas para los novohispanas. El tercer punto que trataré de plantearles a ustedes es la interpretación que yo doy a este acontecimiento, o sea, qué efectos pudieron tener los acontecimientos de 1721 en la mentalidad de los novohispanos y en las acciones e iniciativas de los novohispanos. Y concretamente, me referiré al final a lo que yo llamo la apoteosis del criollismo, es decir, cómo de alguna manera, derivado de este bicentenario, los criollos reafirmaron su identidad, la proclamaron y sobre todo la manifestaron a partir de su devoción y de veneración a la Virgen de Guadalupe. Entonces, empiezo con lo primero, la celebración el 13 de agosto de 1721. En esto tendríamos que pensar y reflexionar, y más este año, en la importancia de las conmemoraciones de un suceso histórico. Don Luis González y González hace tiempo en su libro sobre el oficio historial señalaba que generalmente las conmemoraciones eran un buen pretexto para dar trabajo a los historiadores, para organizar coloquios, conferencias, elaborar libros, etcétera. Pero más allá de esta oportunidad que tenemos los historiadores de dirigirnos a la sociedad en general a partir de un acontecimiento, creo que es muy significativo tomar en cuenta que las conmemoraciones en el pasado y hoy en día nos permiten y más que nos permiten la construcción y cultivo de la memoria histórica colectiva, ¿no? Eso sucedió en el año 1721, como en el 1621, la conciencia histórica de la sociedad novohispana y en particular de los habitantes de la Ciudad de México, de tomar esta fecha como un momento importante para recordar su historia, para hacer
es una oportunidad para la divulgación de la historia. Y muy importante, ese cultivo de la memoria histórica para no solo crear identidad, construir identidad, sino consolidar la identidad. ¿Cómo se realizó? Es decir, lo primero que tendríamos que plantear es la celebración del 13 de agosto. Hubo una controversia a lo largo del siglo XVII, y permítame un paréntesis. Yo considero que este año, 1721, forma parte de lo que yo llamo el siglo XVII extenso o el siglo XVII largo. Es decir, un siglo que podría yo plantear o atreverme a señalar entre 1650 y 1750. Es decir, no necesariamente pensar en estos bloques históricos como coincidencias con los ciclos anuales. Entonces, en ese sentido, consideraría que el el 1721 correspondería como a esta fase final de este siglo XVII largo. Y ya poco a poco en mi conferencia iré explicando esta situación. En este siglo XVII largo, sobre todo en la segunda mitad, hubo una controversia que perduró casi todo el siglo XVII sobre las fechas, ¿no? Ya lo decía el doctor Rubial en su conferencia pasada, que se cuestionaba si era el 13 de agosto o el 12 de agosto. Bueno, pues ahora veremos los motivos y por qué en 1721 seguía aún la controversia de si fue el 12 o el 13 de agosto de 1721. Los pobladores, la Ciudad de México, pensemos que era la Ciudad de México en el siglo XVIII, en las primeras décadas del siglo XVIII, era la ciudad más numerosa en población, estaba en una plena actividad constructiva, ¿no? Constructiva, porque había un auge económico que le permitió ese impulso constructivo. Las principales iglesias que hoy podemos ver en el centro histórico y que reconocemos como obras del siglo XVIII estaban en plena construcción. Los principales parroquias, las iglesias de las órdenes religiosas femeninas y masculinas estaban en procesos de construcción. Algunas solo llevaban a cabo en esta época el cambio de estos techos artesonados y de tijera por bóvedas más sólidas, algunas ya con sus cúpulas, en fin. Es una ciudad en una plena actividad constructiva, que revela una condición económica solvente. Por otro lado, se podría considerar que esta celebración de 1521 no era de toda la Nueva España, ¿no? Por supuesto que era la gran celebración anual que se hacía en la Ciudad de México, porque databa el año 1521 como el inicio de la Ciudad de México, la imperial y muy noble y leal Ciudad de México, como constantemente se citó, se confirmó, se ratificó a lo largo de la historia que me corresponde. Retomemos el asunto de la controversia. Para esta controversia hay que citar a Fray Agustín de Betancourt, un religioso franciscano que a finales del siglo XVII escribe su historia su tratado sobre la Ciudad de México. Y ahí él hace referencia. Dice, después de la conquista del año de 1521, martes 13 de agosto, aunque no faltan muchos que digan, fue a 12 de agosto, día de Santa Clara, que por no estar en el calendario eligieron a San Hipólito Mártir, que se seguía.
O sea, Fray Agustín evidentemente planteó en su texto que fue 13 de agosto. Y si nos remontamos a las cartas de relación, que eran el referente histórico para muchos de estos letrados novohispanos, el 13 de agosto fue cuando se tomó la ciudad, o se reconoció la toma de la ciudad a partir de tomar preso a Cuauhtémoc. ¿Qué pasó antes de la celebración? Pues bueno, el cabildo de la ciudad, como año con año lo hacía, dedicaba varios meses a hacer los preparativos para esta celebración anual. Y rápidamente les leeré rápidamente las decisiones. El 21 de julio se hicieron los preparativos para que se oficie la misa el 13 de agosto, día de San Hipólito. El 29 de julio se reunió el cabildo para planear las demostraciones de júbilo que habrá el 13 de agosto por conmemorarse 2 siglos de la conquista. El 1 de agosto se dio cuenta el virrey de las determinaciones y funciones que se tomaron para la fiesta. Agustín Rodríguez y Félix Mascareñas piden que se les compre el vestuario de portero a cada uno para la fiesta de San Hipólito. Así como lo hicieron en el 1621, el cabildo se preocupaba de todo tipo de decisiones a propósito de la fiesta. A quiénes invitarían, quién llevaría el pendón, quién sacaría el pendón, y todos los elementos decorativos que adornarían el paseo del pendón, e incluso en muchas ocasiones el mandar a hacer un pendón nuevo. Pero llama la atención, o es para mí algo que me llama la atención, es la preocupación por los trajes, la preocupación por verse de manera muy bien vestidos, desde los porteros, los maceros, hasta, por supuesto, el regidor encargado de llevar el perdón. Así fue lo mismo en 1621. Había una inversión importante que hizo el ayuntamiento, fue de los trajes que se tenían que hacer. E incluso se discutieron si, porque eran distintos los trajes que se usaron para el paseo del pendón que los trajes que tenían que portar en el momento de la celebración para la jura de Felipe IV. Es decir, el vestido es algo importante. No solo distingue los niveles sociales, sino distingue los momentos de celebración, de gozo, de triunfo. Así es que no nos debe llamar la atención, bueno, no nos debe llamar la atención el que se preocupen de que con tiempo el ayuntamiento patrocine, o sea, que garantice el financiamiento de los trajes. El 8 de agosto ya se alistaron las determinaciones para la fiesta. El 10 de agosto se lee la determinación del virrey acerca de las consultas que se le hicieron sobre la fiesta. O sea, el ayuntamiento debe consultar al virrey, pero no es el virrey el que decide, solo es consultado. Ya para el 13 de agosto se tiene noticia en el Cabildo de que se ha entregado la descripción de lo que pasó en el día, ¿no? En el día, y cómo se conmemoró los 200 años de la conquista. Para el 19 de septiembre se vieron ya los testimonios sobre la fiesta del 13 de agosto y se nombró a Juan de Baeza como comisionado de las fiestas de agosto. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, había que revisar todos los gastos, todos los costos y las fiestas que vendrían por delante. Porque después del 13 de agosto, quizá seguía una de las fiestas más importantes anuales, que era la Virgen de la Asunción. El 15 de agosto siempre se celebraba, y habría que ver, y sería motivo de estudio, el comparar, que realmente era la fiesta de mayor lucimiento, por supuesto que era a la Virgen de la Asunción, patrona de la catedral. Vistas esos,
quisiera, es de llamar la atención para nosotros los historiadores que no hay o que no quedó constancia o no ha sobrevivido a lo largo del tiempo un documento puntual, ya sea el relato de las fiestas, el sermón con motivo de la celebración, etcétera. No, apenas tenemos una mención muy escueta, pero se las voy a transmitir, a comunicar, en la Gaceta de México. Es muy interesante porque así inicia la Gaceta. La primera Gaceta de la Nueva España inicia con estas palabras. La nobilísima México, cabeza de la Nueva España y corazón de la América, celebró los 2 siglos cumplidos de su conquista el día del glorioso mártir San Hipólito, su patrón, a 13 de agosto del año pasado, con festivas demostraciones de luminarias, máscaras, colgaduras y con paseo la víspera y día. Montados a caballo, el excelentísimo virrey, la real audiencia, los tribunales, la ciudad y la caballería. Sacó el estandarte real el conde del Valle de Orizaba, su regidor, y se solemnizó por 3 días. Es interesante porque en el iniciar la Gaceta de México, fundada por José Ignacio Castorena y Ursúa. Y antes de hablar de él, quiero leerles estas pequeñas referencias a lo que sucedió después del día. Quiero nada más advertirles, como lo dice el texto que les acabo de leer, es el año siguiente. O sea, el año 1721 no hay rastro hasta ahora, por lo menos no encuentro, salvo en las actas del Ayuntamiento de México, pero no hay rastros literarios que resalten la celebración bicentenaria. Pero Castorena y Ursúa decide abrir su gaceta el año 22 y es él el que decide iniciar el primer número de la Gaceta con esta brevísima descripción a la que hago mención. Y dicho lo que sucedió en el 13 de agosto, él señala que el día 15, que era el día de la Asunción de Nuestra Señora, titular de la Santa Iglesia Metropolitana, que coronó su hermoso templo de gallardetes, luces y con los más ricos ornamentos, colocó en su altar mayor la bellísima imagen de oro de la Reina de los Ángeles. Es decir, llama la atención que en el mismo texto Castorena y Ursúa resalte las 2 grandes festividades de la ciudad. La inicio o la toma de Tenochtitlán como el inicio y fundación de la Imperial Ciudad de México y la fiesta con motivo de la Asunción, patrona de la Arquidiócesis de México. ¿Quién era José Ignacio Castorena y Ursúa? Bueno, es un individuo interesante, nacido en Zacatecas, fue colegial de San Ildefonso como seminarista y como titular de la beca real por 12 años. Doctor en cánones por la Universidad Pontificia de México, doctor en teología por la Universidad de Ávila, catedrático de Sagrada Escritura en 20 años, por 20 años, capellán, y eso es importante, fue capellán y predicador del rey Carlos II, y empezó después de haber sido capellán y estuvo muy, muy cercano a la madre de Carlos II. De hecho, le dedicó a Mariana de Neuburg de Baviera, le dedicó la edición que patrocinó en Madrid de la fama y obras póstumas de Sor Juana Inés de la Cruz. Era una persona conocida de Sor Juana, muy afecto y cercano a la poetisa, y estando en Madrid todavía
decidió publicar esta obra. Castorena y Ursúa, al regreso de su estancia en Europa, pues inició toda una trayectoria profesional en la Catedral de México. Empezó con media ración, pero culminó como chantre de la catedral. En ese trayecto formativo y profesional como miembro del clero secular, pues llevó 30 años. Y finalmente, en 1729, fue designado obispo de Yucatán, donde falleció muy poco tiempo después de haber llegado a la península. Es interesante estas reflexiones que él hizo también sobre, en su Gaceta, después de las descripciones que les he hecho de las fiestas. Y nos dice: la feliz duración de esta corte estrena su tercer siglo, con el que comienza a dar a la prensa sus memorias dignas de mayor manifestación, apuntadas en estas gacetas, pues imprimirlas es política tan racional como autorizada de todas las cortes de Europa. De ahí es importante porque él tiene una férrea decisión de promover la historia de la Nueva España, ¿no? Es decir, es un individuo con conciencia histórica, deseoso de divulgar los sucesos más importantes de la Nueva España y su pasado, pero también hacerlo como lo hacen, o sea, a la par de las grandes urbes europeas. Otro dato breve que nos ofreció en su Gaceta fue la predicación que se tuvo el día del Bicentenario. Este estuvo a cargo del arzobispo José Lanciego y Eguilaz, uno de los arzobispos más queridos, más apreciados y muy, muy identificado con la Nueva España. Muere lamentablemente el año 1728. ¿Qué podríamos seguir ahora? El contexto, es decir, ese contexto del bicentenario de la toma de Tenochtitlán en una monarquía mundial. ¿Por qué? Porque los novohispanos no están ajenos a este contexto. Y en habría primero que recordar que la monarquía hispánica en este momento, es decir, logra su consolidación en la primera globalización durante el periodo de Felipe IV. Pero ¿por qué me remonto nuevamente al siglo XVII? Porque es en el siglo XVII donde esta monarquía de los Austria, en el interior de la monarquía de los Austria y a través de las alianzas matrimoniales que promueve Felipe IV de sus hijos, lleva a cabo un equilibrio con las monarquías europeas. Logra pues las alianzas, fortalecer sus alianzas con el Imperio Austriaco, así como sus alianzas con la Francia, ¿no? Con Francia. Habría que señalar, por ejemplo, tener presente cómo bueno, la hija de Felipe IV, Margarita logró, la casó con Leopoldo, ¿no? Con el emperador Leopoldo, que era su tío, era rey de Hungría, rey de Bohemia y emperador del Sacro Imperio. Con Francia, ¿qué sucede? Pues con Francia casa a María Teresa de Austria, la hermana de Carlos II y de Margarita, la casa con Luis XIV. Entonces, estas alianzas son las que van a mantener el equilibrio entre los poderes en Europa. Y habría que señalar también una potencia que bueno, no es potencia en ese momento, la potencia en ese momento es España, es la monarquía española, pero Inglaterra está impulsando también no solo su unidad, sino su expansión. Y es importante señalar esto porque entre Francia e Inglaterra en el siglo XVIII, en mucho
sus ambiciones de expansión hacia América y hacia el Asia serán los puntales de las constantes acciones bélicas que se llevaron a cabo en el siglo XVIII y que los Borbones en la monarquía española, por los lazos de familia con la Francia, participar, ¿no? Tuvieron que participar. La primera guerra del siglo XVIII a la que hay que citar es la que se da con motivo de la decisión de Carlos II de nombrar como heredero en la corona a Felipe de Anjou, como Felipe V, como su sucesor. Él era nieto de Luis XIV, nieto de Luis XIV, y por otro lado habría que señalar que con esto se cumplía también, con esa alianza, se cumplía también la ambición de Luis XIV, ¿no? Es decir, es muy claro que en la segunda mitad del siglo XVII, Luis XIV fortalece la monarquía francesa, establece un ejército sólido, organiza un sistema fiscal centralista que le permite ingresos, que le permite solvencia a la corona y le permite una fortaleza para propiciar su expansión. Esto hay que tenerlo presente porque será en mucho un problema que impactará también en la Nueva España. Nada más para darles una referencia muy rápida en los conflictos en Europa que se dan en esta primera mitad del siglo XVIII cronológico, o que yo llamaría el final de ese siglo XVII largo o extenso, la guerra de sucesión española, ¿no? Por supuesto que a partir de que toma posesión Felipe de Anjou empiezan las tensiones y hacia el año 1702 es muy clara ya el conflicto declarado con el archiduque Carlos, que representa al Sacro Imperio y que se reconoce como heredero de la corona española, y el Felipe de Anjou, que por testamento tomó posesión. Pero resuelta esa guerra de sucesión con los tratados de Utrecht, se llevó a cabo después, entre 1733 y 38, la sucesión en Polonia, una guerra que promovida por la aspiración al gobierno de Polonia. Y después hay que tomar en cuenta también, casi antes, perdón, fue la guerra en el Báltico, de 1700 a 1721. Y luego la guerra de sucesión en el Sacro Imperio, 1740-48. Y luego la guerra de 7 años en 1756-63. Así es que yo nada más se los menciono, es decir, cada una ameritaría una conferencia y no es el caso ahora. Pero nos da una idea del ambiente en Europa de tensión entre las monarquías por obtener una expansión y una hegemonía, ya no solo en los territorios europeos, sino en los territorios en Asia y en Europa. Perdón, en Asia y en América. Regresemos a la Nueva España. La Nueva España, para darles algunos elementos del contexto en el que se celebraron este bicentenario, estas fiestas con motivo del bicentenario. ¿Quién está al cargo del gobierno? El virrey Baltasar de Zúñiga, Guzmán, Sotomayor y Mendoza, marqués de Valero, mayordomo mayor de la princesa de Asturias. ¿Quién era este personaje? Bueno, primero habría que ver, era una gente muy, muy cercana a la monarquía y con una enorme experiencia. Había participado con el Sacro Imperio Germánico en las guerras constantes contra el turco, que permítame ese paréntesis, una constante tensión europea es la que tiene lugar con motivo de los llamados, entre comillas, turcos, que podría ser la sociedad asociada con el Islam,
con una religión distinta. Y entonces Baltasar, antes de llegar a la Nueva España, estuvo en esas guerras con su pericia militar. Después fue premiado o designado virrey de Navarra y virrey se me fue ahora bueno, fue el virrey de Navarra y fue también virrey en el virreinato de Nápoles, Sicilia. Entonces, ya con esas experiencias de gobierno se le nombra virrey de la Nueva España. ¿Qué quisiera resaltar de su periodo? Es un virrey, a mí me parece muy interesante. Deberíamos estudiar todavía cada vez más a cada uno de nuestros virreyes para entender y comprender los problemas que se dan en nuestra compleja y pues en nuestra compleja historia y muy desconocida historia, ¿no? Pero por lo pronto, sí quisiera señalarles que las tensiones europeas, cómo se proyectan y se reflejan durante la gestión del virrey Marqués de Valero. Bueno, pues entre otras cosas, hay esta preocupación que aunque hay pactos de familia con el gobierno francés, con la corona francesa, de todos modos los franceses están en busca de introducirse en los territorios de la Nueva España, sobre todo en el septentrión, ¿no? En Panzacola, en las zonas pues de alguna manera, Luisiana. En algún momento la Luisiana fue repartida, bueno, logró España recuperarla un poco, en fin. Pero otro aspecto que él puede ver es también la rivalidad y lo que representa la impronta inglesa también en el septentrión. ¿Qué podríamos ver sobre el virrey? Qué curioso. Perdone, es que permítame un segundito porque aquí como nos traiciona no la tecnología, nosotros que somos los menos, a ver, hace 50. Ya. Ajá. Sí. Bien. Perdón. Entonces, ¿qué sería importante de este momento en donde el virrey, sus preocupaciones están en el asegurar? Todavía no lleva a cabo, no tiene esa, pues, ni la decisión, ni las condiciones, ni el soporte para llevar a cabo las grandes fortificaciones que se llevarán a cabo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, para garantizar los litorales, ¿no? Para la seguridad de los litorales y para la seguridad del septentrión. Para el gobierno del Marqués de Valero, la Nueva España se reduce a lo que hoy podríamos señalar, bueno, pues casi todo lo que es la región de Zacatecas. Hay incursiones, se han hecho incursiones, sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII, hacia Texas, hacia la Florida, hacia Nuevo México, pero realmente lo que está consolidado como reino de la Nueva España es el centro de México, el Zacatecas, y en el noroeste avanzan, les digo que avanza porque es decir, desde fines del siglo XVII con el padre Quino hasta las primera década del siglo XVIII, pues el reto es consolidar Sinaloa, Sonora y ya las Californias, ¿no? Entonces el reto que se tiene
en estos primeros años del siglo XVIII es del desarrollo de las misiones de California. ¿Por qué es importante y señalo California? California es un espacio estratégico y fundamental y que protegerán de una manera sustantiva a los jesuitas, porque a través de la expansión de la fe se lleva a cabo el reconocimiento, por supuesto, del territorio, el delimitar el territorio, el describir el territorio, pero el defenderlo. Y además, porque California es el punto clave que garantiza el tráfico con el mundo asiático, ¿no? El tráfico del mundo asiático. Eso es fundamental. Así es que en ese principio del siglo XVIII nosotros podemos apreciar la impronta jesuita en la protección de ese territorio y de garantizar el tránsito mercantil con el mundo asiático. Otro aspecto que quisiera resaltar, bueno, el reto que hay es, por supuesto, que es continuar el proceso de expansión al norte, al septentrión, y esa no solo al Marqués de Valero, sino a sus sucesores, los que tienen el reto de llevar a cabo exploraciones, ya no solo lo que los jesuitas reportan como mensajeros de la fe, pero también con un saber, un deseo de aprender, de saber, de describir y de tener como el conocimiento del otro, de su territorio. Es la decisión también de los virreyes de empezar a fomentar y patrocinar exploraciones que permitan ese conocimiento del noroeste. Otro aspecto, además del reconocimiento territorial, que corresponde al periodo del que estamos hablando, entre 1701 y 1721, que aquí no puedo dejar de mencionar, es que en esa etapa se logra, la monarquía logra definir el sistema jurídico de propiedad de la tierra, las confirmaciones y composiciones de tierra, que es muy interesante porque ya no se hacen de manera colectiva como se hicieron en el siglo XVII, que todo el conjunto de labradores pedía una composición general y con una cuota entregada a la Real Hacienda les legitimaban su propiedad. No, los Borbones, entre este periodo que les menciono, exigen la exhibición a cada uno de los particulares que tienen tierra, la exhibición de los comprobantes que les dan la posesión para que la monarquía se las confirme o si encuentra ilegalidad en esa posesión, entren a composición. Pero no queda ahí solo lo importante de ese momento, es decir, y de ese proceso. Lo más interesante es que ya no se excluye a los naturales americanos de participar en estas composiciones. En las composiciones que se dieron en el siglo XVII, quedaban exentos de ese proceso las comunidades indígenas. Los monarcas austrias reconocían a los indígenas, a los pueblos indios, como la posesión de sus tierras por tiempo inmemorial. Mientras que esta estrategia borbónica les reconoce, les obliga, ¿no?, a participar en los procesos de composición de sus propiedades comunales. Es importante mencionarlo porque ahí surge el sistema jurídico que legaliza y legitima la propiedad agraria. Desde el punto de vista económico, también quisiera señalar que esa expansión al noroeste mexicano permitió y permitió la producción ganadera que garantizó allá muy importantes ciudades que había en la Nueva España de alimento. Es decir, quiero al menos citar a dos grandes ganaderos muy, muy importantes que prácticamente tuvieron el control de la producción ganadera
en el noroeste. El, el conde de San Mateo Valparaíso y el marqués de Aguayo. Es decir, estos individuos, además de colaborar con la corona en ese reconocimiento y expansión territorial, se reconocieron en estas décadas primeras del siglo XVIII como los abastecedores del ganado, ¿no? El del ganado, que quiere decir de la mayoría de las ciudades y además en la dieta del novohispano, desde la sociedad indígena, como la sociedad mestiza, criolla, peninsular, por supuesto, etcétera, la carne es algo fundamental. No la carne de ganado mayor, pero el cordero y el cerdo. Y estos ganados del norte eran generalmente, bueno, corderos, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que la ganadería lo que también garantizaba era asegurar el desarrollo de los reales de minas de todo el noroeste y que exige, ¿no? El trabajo de las minas exige el trabajo de las mulas, el cuero necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la ganadería y sus derivados garantizan el desarrollo de las urbes, el abastecimiento de los habitantes, pero también el uso y desarrollo de una tecnología en favor de la minería. Otro aspecto, para no olvidar la parte económica, es la cuestión minera. O sea, en estas décadas próximas al bicentenario se hicieron relaciones muy puntuales, producto de la observación de los centros mineros, ¿no? De los centros de mayor producción. Y solo por citar a dos de ellos, que ustedes los van a tener muy presentes, que son significativos, porque incluso en las gacetas, en estas gacetas se dio noticia, Tasco y Real del Monte, dos centros mineros que en el siglo XVI habían tenido un gran auge, habían estado ya pues un tanto, no agotados, pero descuidados, en fin, y casi inhabilitados. Y es en estas décadas en donde se reactivan estos dos centros que van a hacer su producción a lo largo del siglo XVIII como pues dos aportes sustantivos a la producción minera. ¿Qué llama la atención? Que al reactivarlos se utiliza ya una tecnología, se utiliza la innovación tecnológica. Establecen ahí ya una serie de bombas e instrumentos que logran sus propietarios, sus accionistas, introducir, y es un aspecto importante porque es la tecnología en favor e innovación tecnológicas en favor de la minería. Para acabar, para concluir, si quisiera ya referirme a lo que le señalaba, es decir, apoteosis del criollismo. ¿Por qué llamo a este periodo la apoteosis del criollismo? Bueno, primero recuerdo siempre el discurso sobre el criollismo del doctor Edmundo Gorman en los años 70 del siglo XX, en donde señalaba como manifestaciones y expresiones del criollismo el aprecio y amor a la naturaleza, ¿no? El reconocimiento de una historia en que se concilia el pasado indígena con el pasado hispánico, y la distinción de la divinidad, ¿no? El reconocimiento de los habitantes por ser distinguidos, por ser habitantes de América, ser distinguidos por la divinidad. Esos tres puntos me parece interesante porque se ve muy claro en estas décadas muy próximas al bicentenario, los tres manifestaciones, ¿no? Evidentemente, la apoteosis, porque estos procesos se desarrollaron a lo largo de la centuria del siglo XVII, ¿no?
Pero pues para citar nada más, habría que señalar entre este reconocimiento de la naturaleza y valoración de la naturaleza, pues no solo se expresa en las letras, se expresa en tratar de hacer mapas, planos, dibujos, donde se muestre la riqueza, la bonanza de América. Sobre las personas, pensemos que en estas épocas se empiezan a desarrollar todos estos cuadros de castas que no son peyorativos, sino al contrario, la expresión plástica de las castas es mostrar al mundo, están hechos para enviarse a Europa, para mostrar la variedad, la riqueza y la productividad de cada uno de los diversos grupos que se han conformado a partir de un proceso de mestizaje. Entonces, así hay que ver estos cuadros de castas. Muchos de ellos decorados y adornados, además de mostrarnos las mezclas entre africanos, europeos, americanos y yo me atrevería a decir asiáticos, ¿no? Es decir, también nos muestran los productos de la tierra, las frutas, los vegetales, en fin, hay que presentar a América como un cuerno de la abundancia, habitado por una enorme variedad de individuos, pero todos ellos en una productivos, ¿no? Colaboradores participativos. Y esa diferencia, ¿no? Con algunos espacios europeos donde la discriminación racial se daba, no era esto en América. Y claramente los novohispanos procuraron manifestarlo. Desde el punto de vista del valor de la historia, pues podríamos citar innumerables. Es decir, yo nada más como anécdota, es decir, cuando yo estudiaba hace varios años o muchos años, pues no había propiamente una historiografía, un curso de historiografía. En general decían, no, pues hay muy pocos historiadores, hay muy pocas historias. No, realmente es que no sabíamos apreciar y ver e identificar los textos de historia, ¿no? Hay numerosos textos que se remiten a la historia, tanto Castorena y Ursúa, que les mencionaba, hace su gaceta porque tiene interés de que queden registrados la información. Le sigue a él Sagún, o sea, Sagún de Arévalo, Juan Francisco, que él hizo que la Ciudad de México lo reconociera como el primer historiador y cronista oficial y recibió un salario por ello. Y él continuó la gaceta. Bueno, es un individuo que en sus gacetas, cuando ya Castorena solo publicó 6 meses de gacetas, pero Sagún pues, publicó casi hasta los años 40, ¿no? Entre 1728 y 40. Y es muy interesante porque inicia sus gacetas con el registro histórico, primero de los años en la época prehispánica, ¿no? ¿Qué son los años? Y explica cómo son los años en la época prehistórica. Pero luego vienen los emperadores aztecas, ¿no? Entonces también sus como cápsulas de historia. Esos son algunos ejemplos. Tendríamos casi una conferencia completa para estudiar y comprender a estos muchos historiadores, o sea, el valor de la historia, el aprecio por su historia. Historias en donde se concilia ese pasado indígena con el pasado europeo, ¿no? Reconociendo a Europa también como una parte importante del pasado. Además de ese valor histórico, pasemos ahora a la distinción divina, es decir, a la apoteosis de esa distinción divina. Porque yo también insistiría que en esta larga, extensa centuria, pues es un proceso el de muy, muy interesante, muy atractivo para estudiar las devociones como signos de identidad, ¿no? Las devociones prioritariamente marianas, pero no solo, es decir, las poblaciones, desde pequeñas poblaciones hasta las grandes ciudades, identificadas con su santo patrono, con
nada más por un ejemplo, hace tiempo yo leía una carta de un misionero jesuita en donde le pedía, él estaba en las misiones del noroeste, y le pedía al procurador que vivía en la Ciudad de México, mándeme estampas de las vírgenes, pero de diversas advocaciones, porque yo tengo que a cada pueblo darle una distinta, ¿no? Es decir, es un ejemplo muy claro de cómo la de veneración a María, a Jesús, a los santos, es un elemento sustantivo de identidad. A lo largo del siglo XVII podemos ver también cómo las devociones marianas distinguen a los gallegos de los montañeses, de los vascos, etcétera. ¿Y por qué no los novohispanos van a entrar en ese proceso? Los novohispanos, por iniciativa de un gran prelado de Francisco Aguiar y Seijas, arzobispo de México, que también exige un mayor estudio. Francisco Aguiar y Seijas es el principal promotor de la devoción guadalupana. Él contrata al padre Florencia, al padre Francisco de Florencia, un prolífero, es decir, un gran escritor, promotor de las devociones en la Nueva España. Había escrito ya numerosos textos en torno a los orígenes de las diversas advocaciones marianas. Pues lo contrató a Aguiar Seijas para que escribiera La Estrella del Norte, la historia de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué era importante? Pues quería Aguiar difundirla, y porque quería también iniciar su santuario, o sea, reavivar la veneración a través de un gran santuario. Y la Estrella del Norte es clave en esa amplia difusión. Hay otros escritos antes de esto sobre la Guadalupe, ¿no? Sobre la Virgen de Guadalupe, pero sin duda este está hecho para ser divulgado, para un amplio público, para no entrar en discusiones teológicas o en exclusividad, escribir en exclusividad para los letrados, sino escribir para el gran público, y eso es La Estrella del Norte. Ahí es donde creo que es el punto de partida de esta apoteosis, ¿no? En el siglo XVIII se fortalece esta predilección por la devoción guadalupana, bueno, no solo porque se inaugura ese gran santuario en 1709, sino porque también se publica a lo largo de estas primeras décadas del siglo XVIII, se publican varios textos fundamentales, ¿no? Una, entre otra, el Zodiaco Mariano. El Zodiaco Mariano que había escrito Florencia, pero que publica, se había quedado inédito, y el padre Juan Antonio de Oviedo, jesuita, decidió, gran promotor de la devoción guadalupana y de la devoción a la Virgen de los Dolores, publica el libro Zodiaco Mariano, aumentado. Es decir, ese Zodiaco Mariano permite fortalecer y conciliar estas devociones locales a diversas advocaciones con la veneración y devoción a la Virgen de Guadalupe. Para cerrar, sí quisiera señalar que cerramos esta conferencia resaltando obras fundamentales que nos permiten ver la coronación y el patronazgo de la Virgen de Guadalupe. Como protectora, ¿sí? La ambición de los novohispanos fue hacerla protectora no solo de la Nueva España, sino de América. Y sobre todo, y se desarrolló todo un proceso de gestiones apoyada de manera muy clara por los jesuitas. Los jesuitas fueron muy responsables de esta veneración guadalupana. Se llevó a cabo este patronazgo por iniciativa del Cabildo de la Ciudad de México, a la que se sumaron jesuitas, prelados, etc. Y finalmente se logra el patronazgo. Cayetano
Cabrera y Quintero nos dejó escrita la narración muy importante. Todo esto lo asoció él con la epidemia de Matlazáhuatl en 1737. El ayuntamiento, después de que fue aliviada la sociedad, ¿no?, de esta gran epidemia que diezmó una importante parte de la población en el centro de México, el ayuntamiento de la ciudad le pidió precisamente a Juan Francisco Sagún y Arévalo que escribiera la historia de lo que había sucedido y de la reacción de la sociedad novohispana para protegerse de la epidemia y la deferencia de la Virgen de proteger a los novohispanos. Sin embargo, Sagún y Arévalo, pues, o ya estaba grande o tenía otros intereses, se dio esta labor a Cayetano Cabrera y Quintero, una obra que también debemos estudiar y reconocer como parte de la escritura de la historia en este periodo. Y acabo señalando al último, bueno, no último, pero de este ciclo al que me he hecho referencia, a Juan José Eguiare Yeguren, ¿no? Juan José Eguiare Yeguren. ¿Por qué lo considero como con el que podríamos cerrar esta apoteosis? Porque Eguiare Yeguren asumió el reto de mostrar al mundo la capacidad de los saberes, la capacidad cultural de la Nueva España. Se impuso la tarea de recopilar y de registrar todo lo escrito en la Nueva España. Y en esa compilación con la que integró su Biblioteca Mexicana, no solo se limitó a los europeos, a los criollos, a los mestizos, a los que escribieron durante el periodo virreinal. Él hizo un esfuerzo importante de incorporar a la sociedad indígena, los que en su momento fueron reconocidos como miembros de la sociedad indígena precortesiana, que se distinguieron por sus luces, por su cultura, por su construcción. Con esto cierro, porque ante todo, pues bueno, Aguiare Yeguren mandó comprar su imprenta a Europa para hacer la publicación de su biblioteca mexicana, y así tuvo una biblioteca que también produjo otras obras. Pero ese fue el proyecto del final de su vida. Fue nombrado obispo de Yucatán y él rechazó la mitra por dedicarse a concluir su historia. Solo vio el primer volumen, una obra maestra en cuanto a la imprenta, pero una obra invaluable porque es la síntesis de nuestra cultura hacia la primera mitad del siglo XVIII. Y como epílogo les diría que en 1752 otro jesuita, un jesuita, sí, de origen europeo, pero que fue misionero en las Filipinas por más de 20 años, ¿sí? Pedro Murillo Velarde, en el año 1752 publicó más de 6-7 volúmenes sobre una geografía histórica, donde pretendió incorporar el saber del mundo, ¿no?, el saber del globo en su época. Y adivinen a quién se la dedica. Se la dedica a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es decir, es extraordinaria testimonio de cómo se había logrado a mediados del siglo XVIII irradiar la veneración, la difusión de la Virgen de Guadalupe. Es admirable. En otro momento, pues les enviaré
para que vean, ¿no? Para mí, cuando yo abría por otros motivos esta geografía histórica, no podía yo creer, ¿no? Que la dedicatoria en el primer volumen de esa geografía histórica de Pedro Murillo Velarde estaba la Virgen Guadalupana. Y una semblanza bellísima, él sin ser novohispano, ¿no? Reconocía a esta imagen como algo espectacular, maravilloso. Y era un hombre muy viajero, muy viajado, como diríamos. Así es que con eso concluyo esta intervención. Y disculpes porque me pasé 9 minutos o 10, No te sobre todo preocupes. para Carlos, que había prometido hablar menos. Muchas gracias, doctora Torales. Tenemos, bueno, muchas felicitaciones y tenemos algunas preguntas que me gustaría por lo menos comentar algunas, ¿no? Dice Eloísa, ¿qué nos puede comentar de los mayordomos en las iglesias? Bueno, por supuesto que es muy importante. Yo, bueno, no puedo entrar aquí en detalle, pues por la sociedad la indígena, pero es muy, muy significativo porque cada una de las comunidades indígenas, una vez que se fundaba el pueblo, en general los pueblos se fundaban y las congregaciones, sobre todo que se llevaron a cabo a finales del siglo XVI, se fundaban en torno a una iglesia, una plaza, una iglesia, y se procuraba, por supuesto, que un santo tutelar, ¿no? Ya sea dedicado a la Virgen, a Jesús, a los santos, y dentro de la comunidad, que también es muy importante, los pueblos tienen un sentido comunitario, y yo creo que es una de las grandes herencias del pasado virreinal, el conservar ese sentido comunitario, ¿no? Donde la comunidad decidía año con año el nombramiento de los mayordomos, ¿no? Que se hacían cargo de la iglesia, de cuidarla, etc. Hasta la fecha, muchas de las iglesias son custodiadas no por el párroco, sino por el mayordomo. Hay también los mayordomos que están asociados con alguna cofradía y que entonces en una sola iglesia puede haber varios mayordomos, dependiendo de las cofradías, ¿no? Es el que está a cargo de la administración de una cofradía. Bien, bueno, de Manuel Pérez Alejandro, yo creo que ya quedó respondida la pregunta sobre la Virgen de Guadalupe y el reconocimiento en América. Dice Leonardo Antonio, ¿Clavijero también forma parte de esta corriente de exaltación de la identidad mestiza novohispana y del orgullo criollo? Ya, sí, pero sí, especialmente ya no traté esa segunda mitad, pero evidentemente Clavijero y los jesuitas en el exilio son herederos de esta concepción y apoteosis criolla de las primeras décadas del siglo XVIII. Lamentablemente esas primeras décadas son las menos estudiadas y es cuando se está consolidando este sentido y este sentido criollo, y bueno, pero pues si podíamos señalar después la continuidad de esa apoteosis, sí, los más importantes exponentes de ella son los jesuitas en el exilio, no solo Clavijero, Maneiro, el padre Márquez, hace poquito acaba de sacar un libro, es decir, Pedro Ganuza, es decir, yo ese individuo que casi nadie lo ha oído hablar, es un jesuita promotor de la Virgen de Guadalupe en Bolonia. Hay hasta la fecha una hermandad, una cofradía dedicada, no es cofradía, una congregación dedicada a la Virgen de Guadalupe, fundada por el padre Pedro de Ganuza, ¿no? Que él era cuñado del comerciante que tanto he estudiado y platicado, ¿no? De Francisco Ignacio de Iraeta. Y entonces en el exilio, cuando sale al exilio, la mamá de él, estaba desesperada, pero lo primero que le manda a hacer es un cuadro de la Virgen de Guadalupe al pintor Vallejo, ¿no? El mejor, en ese momento, el más cotizado de la Nueva España, a Vallejo. Le manda a hacer el cuadro de la Virgen de Guadalupe y se lo manda a través de las redes mercantiles a Pedro de Ganuza, y Pedro de Ganuza lo pone en la parroquia que ayudaba, y ese cuadro hasta la fecha existe. Se salvó de las
de unas destrucciones que hubo ahí por la Guerra Mundial, pero se salvó casi de milagro. Y ya hace muy poquito el párroco me escribió, porque atrás del cuadro venía el nombre de Pedro de Guanusa y decían, no sabemos qué es, pero en sus libros de lo que usted estudia lo menciona, ¿no? Entonces acaban de remodelar, de recuperar ese cuadro precioso, ¿no? Perfecto. De César Belabelt dice, ¿podría por favor compartir la bibliografía sobre la formación de la identidad criolla? Ya, bueno, aquí de memoria no, sí, yo creo que se ha escrito mucho sobre el guadalupanismo, pero creo que tendría, y hay numerosos artículos sin duda de los estudiosos del periodo virreinal, pero creo que todavía hay que estudiar más y sobre todo estas primeras décadas, así es que el libro que va a publicar, ¿no? Por iniciativa de ustedes, de Carlos Martínez Azabitú, es decir, creo que podrá ayudar, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando esta primera mitad de lo que es el siglo XVIII en cronológica y que yo llamo el fin de ese siglo largo. Están más estudiados, la segunda mitad pues está asociada con las reformas, las supuestas reformas borbónicas, que no las he citado porque verdaderamente en esta primera mitad los Borbones están muy preocupados con sus guerras y eso permite que la dinámica en la Nueva España continúe, ¿no? Continúan estos procesos culturales, intelectuales e incluso económicos. Bueno, pues también hay algunas sugerencias de que por favor, si es posible, que mandes tu Sí, PowerPoints sí, para que después de haber escuchado tu conferencia, bueno, pues algunos detalles e claro, imágenes sería muy interesante. No claro. sé, Carlos Martínez Azad, si quisieras concluir, quisieras comentar algo. Bueno, primero que la conferencia de la doctora Torales deja, como ella misma lo ha dicho, como muchos hilos para seguir, para seguir indagando sobre esta historia nuestra. A mí me parece muy relevante. Hay aspectos que en efecto me gustaría profundizar más, el de los cambios de la propiedad, de las formas de propiedad que se van implementando en esos momentos, propiedad o posesión, como muchos dicen que para no darle la connotación romana, sería más conveniente hablar de posesión, pero en todo caso creo que ahí hay un punto fundamental por el asunto de la posesión de las tierras de indios y que bueno, nos ha dejado ver cómo forma parte de todo de este fragmento de siglo que ella ha estudiado y creo que hay de verdad muchas cosas que son de enorme interés. Hay una pregunta que te saltaste, Manuel, que bueno, quizás se pueda prestar para algo. Esta pregunta que hacía eh, Alan Belagón de por qué nunca vino un rey Bueno, español sí, es cierto. Sí. a la Nueva España. Sí, Eso, digo, no sé, a lo mejor sería interesante que Cristina nos dé alguna impresión al respecto. sí. Bueno, lo primero y más elemental era impensable los riesgos. O sea, cruzar el Atlántico es un riesgo altísimo, ¿no? Es un riesgo altísimo. Entonces, no se puede arriesgar al monarca, ¿no? Ese es en primera instancia. No es pensable, no era visible esto. Y además eran monarcas que estaban muy condicionados, sobre todo ya en esta época, muy condicionados a que ellos no tienen que estar en el lugar que gobiernan. Quienes gobiernan en su nombre son los virreyes, pero eso me ayuda a reforzar lo que significa el pendón. ¿Quién representa al rey? El pendón, ¿no? El pendón es como si estuviese el rey. No, hay veces que dicen, bueno, el retrato, sí, los retratos, pues claro, para que físicamente se viera, pero el pendón es
como si estuviese el rey. Por eso es el cuidado del pendón. Y además vale la pena que estudiemos este asunto, porque el pendón no se custodia dentro del Palacio Virreinal, ¿no? Ahí está el que está a nombre del rey. El pendón lo custodia, lo protege la ciudad, ¿no? La ciudad. El pendón real está en las ciudades. Así es que el rey no pretende quedarse. Es decir, en Europa tenía una mayor movilidad. Bueno, pues piensen que casi toda Europa cabe casi en el septentrión, ¿no? Menos. Es decir, en Chihuahua, ¿no? Pueden caber ahí varios estados varios reinos. Así es que el rey puede llegar a tener mayor itinerancia en los siglos, sobre todo el siglo XVI. El siglo XVII, los virreyes en general se concentran en torno a la corte y muy, muy esporádicamente van cuando ven la obligación o con motivo de sus juras, van a acudir a Aragón o van a acudir a Barcelona o se van a las provincias vascongadas para que sean jurados. Pero en general, no, el siglo XVII los monarcas viven en su sede. El caso de los años a los que me he referido, Felipe V procuró estar en la dirección de las contiendas bélicas con motivo de la Guerra de Sucesión y dejó a su esposa como regente, ¿no? Su esposa además muy jovencita, muy, muy pequeñita, es decir, casi a los 15 años, bueno, ella estaba ya dirigiendo a la monarquía, ¿no? Pero no era común, ¿no? No era común que las cortes itinerantes, es decir, fueron en la medida de lo posible concentradas en algún espacio decidido. Y fue Madrid la que se consolidó como corte. Y tenemos que esperar entonces hasta el siglo XIX con Pedro de Brasil para que se dé un intercambio de un rey entre América y... Pues claro, al final, sí, ¿no? En la época, con la invasión napoleónica, por supuesto, la invasión napoleónica, como lo anunció Napoleón, iba a pasar por España para invadir Portugal. Y no estuvieron dispuestos los portugueses y optaron en las cortes de trasladarse. Fue una hazaña, ¿no? Todo ese traslado. En México, en la Nueva España, ante esa amenaza, se le ofreció a Fernando VII que viniera. E incluso le ofrecían el palacio que estaba pues muy avanzado en construcción por Manuel Tolsá, el palacio que conocemos hoy como la casa del Marqués del Apartado, ¿no? Este palacio que está a un lado de la catedral, un poco a espaldas de la catedral, esto se le ofrecía, ¿no? Aquí puedes tener tu corte, aquí puedes tener tu reino, en fin. Pero bueno, pues no era pisable. La realidad es que para los reyes sí era importante sus territorios americanos, la gobernación de Filipinas, pero sus intereses, y quizá por sus vivencias y experiencias e historia, estaban en Europa, ¿no? Estaban en Europa. Y bueno, lejos de pensar que estaban explotándonos, no, yo creo que esa preocupación permitió que los reinos americanos, que el reino de Perú, pero yo creo que más Nueva España, fuera desarrollándose casi autónomamente y fuera construyéndose como un reino sólido, fuerte, con instituciones incluso, y que pues eso permitió tener una base para la independencia, ¿no? Muy bien, muy claro, Cristina. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Sí. Bueno, pues nos despedimos ahora. A todos nuestros seguidores les damos las gracias. Sumaron más de 150 asistentes, lo cual nos da, como siempre, mucho gusto. Nos vemos la próxima semana, que tendremos como invitada a la doctora Patricia Galeana
para hablarnos del siguiente siglo, que como vemos, todo se va encadenando, ¿sí? Un siglo es heredero del anterior y prepara al posterior, ¿no? Así que es una historia, un recorrido de la historia de México que yo creo que es muy interesante, basado precisamente en estas conmemoraciones. A la doctora Torres le agradecemos mucho, esperamos su PowerPoint también, ¿verdad? Y bueno, pues a veces la tecnología nos falla y pues ni modo, para algo será, ¿no? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Y Cristina, nuevamente muchas gracias a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Mañana le envío a Anita la conferencia. ¿Sí? Y se las mandamos a todos los que nos escribieron y tenemos sus correos con mucho gusto. Gracias. Pues cerramos, ¿verdad, Carlos? Gracias, muy amable. Le agradecemos la presencia de todos como en otras ocasiones y los esperamos, como lo ha dicho el doctor Ramos, en la próxima conferencia, siglo XIX, desde luego un siglo definitorio también para el tiempo que vendrá después. Así es que, como dice Manuel, pues sí se van encadenando un siglo con el siguiente y pues qué bueno que todos nos estén acompañando y qué bueno, Cristina, que haya hecho esta aportación. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Buenas noches. Hasta luego.